Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Una jornada más, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, los encuentros con Motril. Y bueno, pues algunas veces le decimos que es como esa pequeña máquina del tiempo, ¿no? Que nos va trasladando a diferentes épocas de nuestra historia. Yo no sé si son épocas, años, pero sí a diferentes localizaciones donde, al fin y al cabo, lo que hacemos es ir escarbando poco a poco la historia de nuestro municipio. Una historia que volvemos a insistir, una historia que tiene mucho que aportarnos y además una historia yo creo que también bonita de recordar, sobre todo para los que nos sentimos muy motrileños y nos gusta pues saber, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Como se suele decir. En fin, una historia que también le vamos demostrando a todos ustedes que existe, ¿no? Porque también siempre existe esa parte motrileña que suele decir que es que Motril no tiene nada, que Motril no tiene historia, que Motril no tiene nada que contar. Y creo que programa a programa le vamos demostrando que eso no es así. Estamos llegando casi a los 200 programas donde estamos contándoles asiduamente tantas y tantas historias que han ocurrido aquí en el pasado y que vamos descubriendo con don Manuel Domínguez. También decirles que estamos llegando también al final, todavía no, pero casi al final de este apartado que hemos querido hacer aquí en nuestros estudios, con la toponimia, centrándonos en diferentes, como digo, zonas, para hablarles de diferentes calles a la vez. Saben que hemos estado calle a calle por numerosos lugares de nuestro municipio, todavía nos quedan algunos que recorrer, lógicamente, pero bueno, aquí desde el estudio haciendo como un pequeño resumen y hablando de la importancia de la toponimia, el nombre, cómo nos aporta también muchísimos datos sobre nuestra historia. Y estábamos la semana pasada nada más y nada menos que hablándoles de la zona del mercado, es la Plaza de la Victoria, hablamos de la Plaza de la Tenería, donde recordamos la importancia de esos hospitalicos, ¿no? Como decíamos aquí vulgarmente en Motril, el Hospital Santa Ana de Motril, que estaba en lo que ahora conocemos como la actual Plaza de la Tenería. Hablábamos de esos baños árabes que también se rescataron o se demostraron gracias a una cata en el año 2020 de que existían ahí debajo, no una tenería, unos baños árabes. Les hablamos de la importancia de la acequia, esa acequia que pasa también por allí, la muralla árabe que pasa precisamente como limítrofe de nuestro municipio. Hablamos de diferentes puentes que cruzaban precisamente toda esa acequia, hablábamos del aljibe, en fin, hablábamos de muchas cosas en esta plaza de la Tenería, una plaza o una zona, una localización motrileña también, don Manuel, un poco como el resumen de lo que fue el programa pasado, preciosa también de recordar. Sí, es una zona que tiene mucha historia, tiene muchas cosas, o tuvo muchas cosas, y lógicamente con el paso del tiempo las ha perdido, pero tuvo mucha historia, ¿no? Es decir, el primer hospital de Motril, que sepamos un baño musulmán, que sepamos una tenería, es decir, que indudablemente, bueno, pues edificios importantes dentro de la estructura urbana de la ciudad y además muy cercano al principal convento que tuvimos en Motril, que es el convento de la Victoria, ¿no? La iglesia de la Victoria. Es un espacio muy reducido, pero muy completo de cosas, de la muralla, aljibes, torreones, es decir, que indudablemente aquello debió ser una zona bastante curiosa de haber visto en su época, ¿no? Hay las fotos que se conservan, todavía se ve la aglomeración de edificios que tiene, más edificios de los que hay ahora, ¿eh? Es decir, la aglomeración de edificios que tiene esa zona de la Plaza de la Tenería. Hoy en día, pues bueno, la historia de las ciudades o de las villas, como Motril al principio era una villa importante, no se puede entender, por ejemplo, si la existencia de un hospital era fundamental. ¿Por qué hospitalicos? Porque los motrileños somos muy especiales, ¿no? Y como era un hospital pequeño, no para mujeres y para hombres, por lo tanto lo decimos en plural. El hospital de las mujeres, hospitalico, terminado en ese, ¿no? Y debió ser un hospital pequeñito, debió ser un hospital, se ha conservado pues muchos datos y hay muchos
documentación sobre el hospital, no solo en Motril, quizá donde queda menos, pero en el archivo de la Curia de Granada quedan muchas cuentas del hospital y es curioso, ¿no? Incluso se conserva en el archivo del ayuntamiento, se conserva un reglamento del hospital, como tenían que alimentar a los enfermos y todo ese tipo de cosas que a todos le daban. ¿Sabemos cuántas camas podía tener aproximadamente? 45 llegó a tener. 45. Que son muchas camas, ¿eh? Para la época, para esa época bastante. Claro. Es verdad que el hospital era necesario y ampliarlo era necesario, ¿no? Motril tenía mucha población flotante. Tenemos que tener en cuenta que no solo son los habitantes de Motril, sino que durante 4 meses aproximadamente, 5 meses, venían a Motril miles de trabajadores externos. Gente que venía a trabajar en la corta de las cañas, que venía a trabajar en los ingenios de azúcar, que venía a trabajar en la corta de leña para los ingenios azucareros, en el transporte de las cañas o de la leña para los ingenios, es decir, que una población que seguramente externa, que rondaría pues entre 8 o 10 mil trabajadores externos, en unas condiciones, bueno, malas no, peor, de salubridad y de... Hay gente que decía, el hospital estaba tan mal, hay un documento que dice que es muy curioso, que el hospital estaba a principios, a mediados del siglo XVI, estaba tan mal que la gente prefería morir en los ingenios de azúcar porque al menos morían calientes. Es decir, que indudablemente esa fue muchas de las veces de la lucha del hospital de Motril. Nunca estuvo bien dotado. El cardenal Belluga lo dotó también, cuando el cardenal Belluga deja su herencia. Su dotación también lo dota con más ayuda a las camas. Había costumbre en Motril de que cuando alguien se moría en su testamento dejaba dinero para el hospital, o dejaba mantas, o dejaba colchones, o dejaba ayudas para los enfermos del hospital. Había costumbre de eso. Y siempre estuvo al borde de la ruina, es decir, nunca funcionó adecuadamente. Rentable nunca iba a ser. Funcionó más o menos bien cuando en el siglo XVIII una orden religiosa se hizo, los hermanos del hospital se hicieron cargo de él, y ahí sí que funcionó un tiempecillo bien, pero después dejó de funcionar en condiciones. Los terremotos de 1804 y 1884 afectaron al edificio, ya hubo que abandonarlo porque estaba en muy malas condiciones en los terremotos de 1884, y por eso se traslada al convento de capuchinos, que es donde lo hemos conocido, pues todos los que decíamos en los años 60, el Hospital de Santa Ana, y allí estuvo durante las epidemias, durante los terremotos. Ya empezó a usarse el convento capuchino como hospital, incluso ya se había usado como hospital de emergencia en el cólera de 1885. El caso es que este edificio después fue restaurado, se dedicó a otro uso hasta que se decide derribarlo. Pero además la zona tenería es que es muy curiosa, ¿no? Es que si hubiéramos conservado la zona de la tenería, es que teníamos muralla, ahí estaba la muralla, se puede ver todavía en las fotos de principios de los años 60, estaba el Hospitalico, estaba seguramente hasta el edificio de la tenería. Es decir, que indudablemente pues es una zona que ha mantenido la historia de Motril y la memoria de Motril. También es verdad que durante los años 60, principios de los 70, estuvo también es una zona que estuvo muy abandonada también. Y ya cuando se cambia el colegio y se hace un colegio nuevo, porque allí ya no se podía mantener el colegio, el Cardenal Belluga, pues el ayuntamiento decide crear un aparcamiento para el mercado y derribarlo, ¿no? Ya está, y desaparece la historia de un hospital de 1517, pero listo. Ojalá que a lo mejor en un futuro podamos rescatar por lo menos esos baños que tenemos debajo de esa plaza, y por lo menos hacerle un homenaje de alguna forma visible, ¿no?, a esos
baños árabes que tenemos en esa zona. Una zona, volvemos a reiterar ya un poco, recuerden ustedes que de todo esto hablábamos en el programa pasado, donde teníamos ahí la acequia, algún puentecito que otro también precioso, teníamos esa zona de los baños, el mercado, también recordábamos cómo se construía y toda la evolución. Pero nos vamos a ir un poquito más arriba, porque como se trata de hablar de zona, y vamos a ver si nos da tiempo en el programa de hoy hablar de toda esta zona, porque toda esta parte de judería de la que le hablamos, Rambla de Manjón, hay que hablar de Alfarad, Manjón, habrá que hablar de Señor de Junes, habrá que hablar de ese horno nuevo, hay que hablar de tantas cosas ahí en una zona que si por donde hemos pasado ahora mismo nos aportan muchas cosas históricas, donde estamos casi también, en el principio, claro, de los datos que tenemos. Sí, en la plaza de toda esa zona que yo lo hemos titulado las calles de Horno Nuevo, ¿no? Antiguamente fue el horno de los romanes. Los romanos eran familia musulmana, de mudéjares, de moriscos convertidos, ¿no? Bueno, esta zona la integran una serie de calles que son muy conocidas, ¿no? El Motriz típico o el Motriz más antiguo, y que además conforman un urbanismo muy característico, es verdad que muy modificado en el siglo XX, pero conforma un trazado urbano muy característico de calles estrechas, y que además muy típica de esa judería, de lo que fue la judería o de lo que fue pues la zona del arrabal del Manjón en Motril, ¿no? La principal calle de este barrio es la Rambla del Manjón. Rambla del Manjón, Farán Manjón, musulmán, convertido al cristianismo, como Hernando de Zafra al Manjón. Se puso el nombre de su padrino, que fue Hernando de Zafra, el secretario de los Reyes Católicos. Almotacén de Motriz, hombre rico, poderoso. Los Reyes Católicos Almotacén es como un gobernador, ¿no? El Almotacén es el controlador de los impuestos de la seda y todas esas cosas de la ciudad, un hombre poderoso. Uno de los poderosos. Tenía un horno, era un hombre poderoso, ya digo que se convirtió al cristianismo, formó parte de los regidores del Ayuntamiento de Motril ya en época de la conquista cristiana. Seguramente hubiera pertenecido también al gobierno anterior, a los musulmanes, ¿no? Y se llamaba Farás al Manjón. Y después, cuando se convierte al cristianismo, se cambia el nombre y se pone Hernando de Zafra al Manjón. Pues Hernando de Zafra al Manjón, el nombre ha quedado. Es decir, curiosamente, el nombre de su calle seguramente viviría en esa zona, fue un hombre importante de Motril, el nombre ha quedado en la Rambla del Manjón. La palabra nada Rambla, que ver con el padre Manjón de Granada. No, nada que ver con el padre Manjón ni con Pablo Coronado, que en realidad, claro, en los años 60 estas cosas no se sabían, y entonces el Manjón sonaba al padre Manjón, y el ayuntamiento de Escribano, creo que fue, en época de Escribano, decidió, y está puesta la placa, cambiar el nombre un poco, por darle el nombre de dedicarla a Pablo Coronado, que fue un pintor motrileño de principios del siglo XX. Pero el nombre es musulmán, es decir, Motril tiene dos calles musulmanas, que es la calle Curucho, o con nombres musulmanes, y la Rambla del Manjón. Precisamente en los dos arrabales musulmanes, el arrabal del Curucho y el arrabal del Manjón. Es curioso, ¿no? Es una calle que al final, la Rambla Manjón es una rambla. Se arregla en época de principios del siglo XX, se alinea y se arregla. Había casas importantes, la de Alonso de Contreras, por ejemplo, que es la que más llama la atención de todas las casas que debió haber en la Rambla de Manjón, la casa de Alonso de Contreras. Porque la Rambla de Manjón, entonces, ya en aquella época, en esa primera época que estamos hablando, ¿subía hasta calle de las Cañas? Sí. La Rambla del Manjón es la solo por donde iba la muralla. La Rambla del Manjón es la continuación de la Rambla de las Monjas. Es decir, la Rambla de las Monjas, al final la Rambla de las Monjas o la Rambla de San Roque,
La calle San Roque, es decir, está la calle San Roque y la del lateral, lo que era el barranco de las Monjas, es lo que en aquella época se conocía como el barranco de San Roque. El barranco de San Roque salía por la calle, además es que el trazado, por la calle Cementerio Viejo, y bajaba pues por el camino Las Cañas hasta desembocar en La Vega a través de la Rambla del Majón. Al final de la Rambla del Majón había un puente, porque la acequia pasaba por encima y la Rambla por debajo. Yo lo recuerdo, es decir, todavía en los años 70 todavía estaba el puente, la Rambla del Majón desembocaba donde está la Caramba, en la Matraquilla, y había una caída de agua justo en la acera de la escalera donde está la Caramba, el bar de la Caramba. Ahí había, eso era el paso de la Rambla del Majón. Es una calle en Motril, casi todas las calles principales de Motril son antiguas ramblas o eran ramblas. Si nos vamos a Manuel Peña, pues la Rambla de los Carniceros. Si venimos para acá, pues tenemos la Rambla de las Parragueras, que se convierte en la Rambla del Senador, la Rambla de la Coraza. La Ramblilla de las Monjas, que también termina en la Rambla del Senador. Seguimos Rambla del Manjón y seguimos así hasta llegar a la Rambla Capuchinos, ¿no? Todo Motril, o la Rambla de los Álamos, todo Motril está conformado por ramblas. La calle Nueva y tal son ramblas también. Claro que sí. Y bueno, y ya decimos que es que aquí hay mucho que ver, porque si bajamos la Rambla de Manjón, ahora pasaremos por la casa de Alonso de Contreras, que tú la has mencionado, que la vamos a tener ahí también en ese barrio, pero si bajamos nos encontraríamos otra de las puertas de entrada, ese postigo, llamado el postigo del Toro. Estamos viendo aquí una recreación. Así sería más o menos, ¿no? Dentro de las posibilidades que nos da Photoshop hoy en día, intentamos que se imaginen ustedes cómo era. No significa que sea exactamente así, porque evidentemente incluso la fisonomía de las calles era exactamente la misma. Pero sí que había una entrada ahí, ¿no? Teníamos una puerta de entrada a Motril, la de Postigo del Toro. Y antes... Un poquito tenía antes la de Puerta Granada. Teníamos la de Puerta Granada también, que ahí también la estamos viendo, otra recreación, ya la estamos viendo. Y por encima la Casa de Contreras. De la Puerta Granada a la Casa de Contreras, que posiblemente sea una de las casas más importantes, no la más importante, pero quizá una de las más antiguas que tenemos datos, ¿no? Que tenemos datos, seguramente existirían más, ¿no? Pero de las que tenemos datos, yo casi he podido reconstruir la historia de la Casa de Contreras, ¿no? Desde que él compra los solares, de que Alonso de Contreras compra los solares, he podido casi reconstruir la historia hasta el derribo del año 79 o 78 creo que fue. Otro de los derribos motrileños históricos. El caso es que he podido reconstruir prácticamente la historia, se ha conservado documentación de archivo. Yo quiero decir que una cosa muy curiosa, que es que todas estas cosas... Todo cuando hablamos de nombre de calle y todas estas cosas, aparecen los documentos antiguos. Si uno no consulta las fuentes primarias, esto no sale por ningún lado. Es decir, que lo demás ya es inventárselo. El caso es que todo esto de la Casa de Contreras está documentado. Se conservan las escrituras de la compra de los solares, se conservan las cuentas de obras de mantenimiento del siglo XVII. Es decir, que más o menos he podido seguir la historia de la Casa de Contreras hasta que la compra el padre de Rodríguez Mantecón, el padre del Marqués de Vistabella, la compra y la destina a Casa de Vecinos. Pero fue la casa de los marqueses de Algarinejo, vamos, de Contreras, y después de los marqueses de Algarinejo. Lo que dudo es que fuera de la reina emperatriz
Eugenia, la emperatriz de Francia, ¿no? La emperatriz Eugenia nunca estuvo en esta casa, desde muy pequeña estuvo en Francia, y cuando venía a España venía al Palacio de Liria o venía al Palacio de Dueñas, ¿no? O los duques de Alba, que eran íntimos amigos. Eugenia de Montijo. El caso es que, bueno, se le llamó Casa de Eugenia de Montijo, pues seguramente por los condes de Luque, que eran parientes. El caso es que la casa es una casa que se levanta a finales del siglo XVI, principios del XVII. Limítrofe con Plaza de Armas prácticamente, ¿no? Claro, Plaza de Armas, del vete con el cementerio. Bueno, la Plaza de Armas actual, el ayuntamiento se equivocó de sitio. Alguna vez hacía falta que la rectificaran, ¿no? La parte de atrás de la iglesia mayor fue el compás de la iglesia y el cementerio, y la parte del cementerio, porque todo el solar que iba desde la fachada oeste de la iglesia mayor hasta la Rambla del Manjón se compró por la iglesia para cementerio, para enterrar a los moriscos motrileños, es decir, a los cristianos nuevos, porque no se podían enterrar con los cristianos viejos, ¿no? Como los expulsaron, en 1570 se expulsa de Motril a los cristianos viejos, pues ya ese solar tan grande no interesa. La iglesia no es un solar muy grande para un cementerio, ¿no? ¿Qué hace? Partirlo, quedarse la parte de arriba más pegada a la iglesia para cementerio y pegada a la Plaza de la Libertad, y la parte de la mitad del solar hacia la Rambla del Manjón es la que le venden a Alonso de Zamora, y después Alonso de Zamora se la vende a Alonso de Contreras. Para hacer ahí, Alonso de Contreras compró 4 solares para construir su casa, y que ya lindaban con la Puerta de Granada, con la calle Puerta de Granada, con la Rambla del Manjón, con la calle estrechita que antes subía, la calle del Panteón que se llamaba, y por arriba lindaba con el cementerio. Hay que volver a destacar la importancia de Alonso de Contreras, que es el personaje más carismático, importante y resaltable de toda nuestra historia. Él y su mujer, los dos debieron ser. El caso es que don Alonso, pues ahí construye su casa, y durante una época a la Rambla del Manjón se le llamó oficialmente, o popularmente más que oficialmente, porque los nombres oficiales de las calles no se hacen hasta el siglo XIX, ¿no? El siglo XX. Los nombres de las calles eran nombres populares generalmente, ¿no? Se le llamó la Rambla del Manjón calle de Alonso de Contreras, pero no triunfó, sigue siendo ya la Rambla del Manjón. Igual que se llamaba en el siglo XVI, se llama en la actualidad la Rambla del Manjón. La Rambla del Manjón terminaba Puerta Granada y salía pues, hasta la Vega. Hasta la Vega, en la zona de la avenida Salobreña, enfrente a la Garamba. Pero tenía esas 2 puertas que decimos. Claro, la primera Puerta Granada y la siguiente el Postigo de Toro. Diferentes puertas en este caso, ¿no? Porque de Puerta Granada, más pequeñita, imagino, ¿no? Puerta Granada, la puerta principal de Motril, la puerta grande. Sería más chica. Sería más chica. Más chica que. Más importante, pero quizá más chica, claro, por la estrechez, sería, ¿no? Más chica en el sentido de. Más chica que la puerta de Castil de Ferro, que es la calle Zapatero. Pero estas calles de entrada a Motril son muy estrechas. Si nos vamos a la calle Zapatero, a la calle estrecha. Si nos vamos a la calle Puerta Granada, a la calle estrecha. Por el tema de la defensa. Claro. Es decir, esto de las calles anchas y muy abiertas y tal, es del siglo XVIII para adelante. Porque en el siglo XVI, cuando construye Motril vivían asustados con los piratas y con todo esto, ¿no? Por lo tanto, a nadie se le ocurría hacer una calle muy grande que aparecieran todos los piratas de golpe. Claro. Entonces las calles estrechas. Y sinuosas. Todas sinuosas, todo es así porque se plantea un urbanismo defensivo. Entonces, pues la Puerta Granada es una puerta estrecha, cabía un carro y poco más. Y el Postigo del Toro, mejor dicho, no es yo lo he puesto ahí equivocado, ¿no? Es de Toro. Antonio de Toro fue un poblador de Motril que debió vivir ahí, de ahí viene el nombre de un repoblador del siglo de 1510. Ahí viene el nombre. Y ahí viene pues esa otra entrada
a Pero sería Motril. entonces más o menos el mismo tamaño. El mismo tamaño. Y además se ve claramente cómo la calle se cierra. Sí, se estrecha y... Hoy todavía se ve, es verdad que está modificada porque a principios del siglo XX se arregla y se amplía. Hay una obra ahí de ampliación de esa esquina de la calle de la entrada del Señor de Junes, a principios del siglo XX. Dos puertas muy cercanas dentro Claro, de la cara. porque además no habría mucho más, porque a partir del Postigo de Toro, todo lo que baja, la calle que baja, a unir otra vez con la plaza de la Tenería, sería un muro y ya está, ¿no? Claro, sería el horno nuevo, sería toda la zona de... Porque estamos hablando que puertas en total teníamos... puertas principales, la Puerta Granada, Puerta Castil de Ferro, y Postigo de Beas, Postigo de Beas y Postigo de Toro. Y Postigo de Toro. Ya está. No había más puertas para entrar. Habría algún realmente. postigo más chiquitillo, por ejemplo, en el hospital, la zona del hospital. Trasera de esta, habría otro postigo en la esquina de los Agustinos, donde estaba la puerta del aljibe. Claro, ese torreón. Postigo del aljibe. Pero no habría mucho más, es decir, que intentaban no tener muchas puertas, ¿no? Es decir, primero casa con muchas puertas, difícil de guardar, y además porque hay hay dos cosas importantes. Por un lado, el tema defensa y el otro lado, el tema impuestos, ¿no? Es decir, como había que pagar por entrar en la ciudad y por traer las cosas a la ciudad, había que entrar por algún sitio. Una aduana ahí. Pues había que controlar aquello, ¿no? Y entonces, pues incluso los vecinos se quejaban de que eran tan estrechas las puertas que no pasaba ni en la procesión, que había que ampliarlas. Incluso alguna de ellas se amplió con la idea de que pudieran pasar al menos una procesión, porque es que ni siquiera las procesiones podían pasar de lo estrechas que eran. ¿Este Postigo de Toro también tendría sus torreoncitas a los lados? No, no da datos, no hay datos nunca de... Porque Puerta Granada sí tenía, ¿no? Aunque sea... Puerta Granada tenía alguna almena y alguna torre y tal, pero este Postigo de Toro no tiene datos. Es un postigo además que no estaba sin puertas y estaba un poco abandonado, ¿no? Porque quizás la zona ya era la final de Motril y tampoco le hacían mucho caso a la zona, ¿no? Entramos Postigo de Toro, pues hoy conocemos como calle del Señor de Junes, y hasta la plaza del Señor de Junes, que antiguamente se llamaba Plaza del Correo Viejo, al menos hasta el siglo XVIII se llamó Plaza del Correo Viejo, porque en una de las casas que hace esquina con la casa Los Ruiz de Castro fue donde se estableció la oficina de la estafeta de correos de Motril, que bueno, me imagino que sería una casilla allí, como está, una ruina, una casa vieja, ¿no? Una casilla muy pequeña y ya está. Y enfrente... Todavía tiene marcas. Sí, todavía tiene, es curioso, todavía mantiene la... Que no hace adivinar precisamente que era una casa de correo, mantiene, ¿no? todavía, por donde tiraban el correo a la mantiene todavía a la diligencia, el tema de la ventana para subir las cosas y todo este tipo de cosas, pero es verdad que el nombre lo perdió cuando se construye una de las ermitas más características de nuestra historia local, que es la ermita del Señor ahí ponemos Junes, pero debe ser Funes, Señor de Funes, que no tenemos datos de la ermita hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX. ¿Qué era la ermita antes? Ni idea. Es verdad que hay leyendas, es verdad que es lo que hay allí, la imagen de un nazareno que está incrustado en la pared. Es verdad que hay leyendas de que se movía el nazareno, es verdad que hay leyendas de una antigua hermandad y de antiguos sótanos que no existieron nunca. Y hay la leyenda de que fue la familia Funes, que sí que existió la familia Funes, fueron maestros de obras, que un tema de una enfermedad de una de las hijas de este maestro de obras, de la familia Funes, que existieron en el siglo XVIII. Y uno de ellos fue el maestro de obras que hace la iglesia de Berja, creo que es. Y indudablemente, pues ahí está la deformación pues que aspiramos de la Funes F. Aspiramos la F, Junes. Pues yo se lo decía un poco al principio. No sé yo si en este programa no iba a dar tiempo a hablar de toda esta zona,
y ni mucho menos, porque nos falta por lo menos la mitad. Lo están viendo ustedes aquí justo detrás, ¿no? Hablarles de todas estas cosas que conforman este entorno que le tenemos dedicado, ¿no? Porque tenemos que hablarles de este señor de Junes, porque como decía don Manuel, hay mucha historia a su alrededor, pero yo creo que el motrileño todavía se pierde ahí, ¿no? Incluso cada vez que pasamos nos vuelven a preguntar, pero ¿existía? ¿Existe? ¿A qué se debe este señor de Junes? Pues la semana que viene vamos a seguir más con este entramado de calles que le hemos llamado las calles del Horno Nuevo. Conoceremos, como no, el Horno Nuevo y otras cosas que están viendo ya ustedes. Así que la semana que viene continuamos donde lo hemos dejado en el día de hoy. Hasta la semana que viene, don Manuel. Adiós. Hasta luego.